Y a las 9:06 vamos a recibir con el gusto de siempre, ya podemos decir que es un integrante más del programa. Sí, ya lo llamamos tan seguido que es un columnista estable. Exactamente. No, ya dejó de ser un invitado de lujo. Sí. Ya es un panelista más de Vuelta por el Universo. Me estoy refiriendo al periodista especializado en Europa del Este, Ignacio Utin. ¿Cómo te va, Ignacio? Buenos días. Marcelo te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿te gustó la idea? ¿Te copó la idea de ser un panelista más de Vuelta por el Universo? Sí, seguro. Espero la transferencia en el home banking. Bueno, ante todo, gracias, ¿eh? Gracias por aceptar una vez más un diálogo con nosotros. ¿Cómo anda el tema del libro, Ignacio? La verdad es alucinante. Es alucinante, Bueno, porque creo que ni toda la plata del mundo hubiera pagado la campaña de marketing que me están regalando Putin y Biden. Sacar 2 libros en diciembre y que en enero, apenas 2 semanas después, explote el tema, es una casualidad increíble. Les diría que lo planeé yo, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, felicitaciones y nos pone muy contento de que ese trabajo esté rindiendo sus frutos. Bueno, la primera pregunta es, ¿se mantiene abierto el diálogo? Algunos dicen que habría un ataque ruso a mediados de febrero y otros dicen que siguen vivas las chances de una salida diplomática a la crisis ucraniana. ¿En qué postura te parás vos? Yo creo que definitivamente tienen... No me digas que se cortó justo cuando iba a responder Ignacio. A ver ahora. ¿Ahí? Ahora sí, Hola. ahora sí. A ver. Genial. Lo que decía es que creo que necesariamente tienen que estar abiertas las puertas al diálogo, necesariamente hay que buscar una salida diplomática, porque la OTAN es la principal alianza militar del mundo y porque Rusia tiene el principal arsenal nuclear del mundo. Y nadie, ni en Moscú, ni en Washington, ni en ningún lugar del planeta, nadie quiere un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Entonces necesariamente tiene que haber una salida diplomática. Yo creo que toda esta movilización de tropas, que si bien suena muy importante, decir que Rusia movilizó a más de 100.000 hombres, suena mucho, 100.000 personas es muchísima gente. Pero lo cierto es que Estados Unidos, cuando invadió Irak, tal vez recuerden todo eso de las armas de destrucción masiva y Saddam Hussein y toda esa época, Estados Unidos envió a cerca de 300.000 soldados para un país mucho más chico, porque Ucrania es un país enorme, Irak no lo es tanto. Entonces la posibilidad de una invasión rusa me parece que es descabellada. Creo que todo esto tiene más que ver con la presión de Rusia no hacia la OTAN, hacia Estados Unidos, específicamente hacia Estados Unidos, para que Estados Unidos se siente a negociar exactamente lo que quiere Rusia. Y creo que en ese sentido Rusia ya ganó, Putin ya ganó. No importa si la respuesta de la OTAN es positiva o negativa, si la respuesta de Estados Unidos es positiva o negativa, porque lo que pretendía Rusia, que era que la OTAN se sentara a negociar exactamente los puntos que quiere negociar Rusia, ya lo logró. Ya logró llamar la atención, ya logró que todo el mundo, todos estemos mirando a las demandas de Rusia, que tienen que ver en principio con que Ucrania no se incorpore a la OTAN, con que la OTAN retire armamento pesado de países que ya son miembros de la organización, pero que están demasiado cerca de la frontera de Rusia, países como Bulgaria, como Rumania, como Polonia, países de Europa del Este que se incorporaron a la OTAN desde mediados de los 90, especialmente en 1999, que fue la expansión grande, y en 2004, que fue la segunda. En 2004 tuvo la particularidad que por primera vez se incorporaron a la OTAN países que formaban parte de la Unión Soviética. Y estos primeros fueron Estonia, Lituania y Letonia, que hoy siguen siendo miembros de la OTAN y hoy siguen siendo miembros de la Unión Europea. Pero las dos demandas son básicamente esas: que Ucrania y Georgia no se incorporen a la OTAN y que la OTAN retire armamento de países de Europa del Este. ¿Va a cumplir con eso la OTAN? ¿Va a responder a las demandas de Rusia? Es una muy buena pregunta, porque de hecho en esta última semana Washington envió su respuesta formal a Moscú, al gobierno de Vladimir Putin, la respuesta a estas demandas. Y esa respuesta formal por escrito no la conocemos. Es una respuesta secreta
No sabemos qué es lo que dice. Lo único que sabemos es lo que dice Antony Blinken, secretario de Estado, que dice esa respuesta. Y yo creo que no hay forma de que sea lo mismo. Lo que dijo directamente Washington a Moscú, que es lo que dijo en conferencia el gobierno de Estados Unidos. Creo que tengo la idea, y esto es muy poco chequeable, es imposible de chequear, es simplemente intentar adivinar. Tengo la idea de que el gobierno de Estados Unidos le respondió a Rusia: no te preocupes por Ucrania, porque Ucrania no se va a incorporar a la OTAN, porque Ucrania es un país pobre, es un país dependiente y es un país en guerra. Con lo cual no le conviene de ninguna forma a la OTAN incorporar a un país así. Pero oficialmente lo que siempre va a mantener Estados Unidos es que Ucrania es un país independiente y como país independiente tiene el derecho a elegir su futuro, a elegir sus alianzas militares, a elegir su estrategia a nivel internacional. Pero eso es lo que se dice oficialmente. Extraoficialmente sabemos que Ucrania al final del día no decide nada y que los que deciden están en Moscú o en Washington. Ignacio, Moscú, Washington, en el medio la Unión Europea. ¿Qué rol está jugando la Unión Europea en este conflicto que, de darse, o en realidad ya hay un conflicto, pero de darse la guerra, la gran guerra o la guerra abierta, sería dentro del continente europeo? ¿Qué rol está jugando la Unión Europea en el conflicto? Poco, muy, muy poco. Los que sí juegan cierto rol, y aún así es un rol muy poco importante, son algunos países que son miembros de la Unión Europea, pero juegan considerando que son miembros de la OTAN. Estoy pensando en Francia, estoy pensando en Alemania, particularmente, un poco menos en España, y también en Gran Bretaña, que si bien ya no es parte de la Unión Europea después del Brexit, está jugando un papel muy importante como miembro de la OTAN. Es muy interesante porque esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la OTAN estaba absolutamente unida, que había una coordinación de respuestas, que todos estaban de acuerdo, que había unanimidad respecto a todo lo que ocurra en Ucrania. Y se demostró que no, que eso es mentira, que no hay una unanimidad, que la OTAN no es 100% coherente, que no están todos los miembros de acuerdo. De hecho, Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, el nuevo canciller alemán, dijeron que no iban a enviar armamento. Más allá de que Estados Unidos envíe armamento, que Estados Unidos hable de la posibilidad de enviar tropas, además de armas, además de financiación, Alemania y Francia dijeron no, que de ninguna forma, porque enviar armas a una situación que es tensa, pero que no es una guerra, es simplemente escalar la tensión, es simplemente llevar a que el conflicto efectivamente termine en una guerra. Y de nuevo, nadie quiere esa posibilidad. Entonces me parece lógica la respuesta tanto de Alemania como de Francia, pero esa respuesta demuestra que no hay una coordinación 100% unánime en la OTAN. Y por otro lado, el que sí demostró que está muy a favor de lo que diga Estados Unidos es Boris Johnson, el primer ministro británico, que además de tener que lidiar ahora con todas sus imágenes en una fiestita clandestina, como decíamos por acá, fue el único europeo que apoyó en un 100% a Estados Unidos, que envió armas, que habló una y otra vez de la posibilidad de guerra, que Rusia va a atacar mañana o inminentemente, y que Europa tiene que armar a Ucrania, que Europa tiene que enviar tropas. Boris Johnson fue el único que estuvo a favor de toda la retórica de Estados Unidos. Todos los demás, no, intentaron apaciguar un poco las aguas, especialmente Alemania y Francia. Ignacio, y hablamos mucho de Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, es decir, el resto, por decirlo de alguna manera, los de afuera, pero ¿cómo se está viviendo esto dentro de Ucrania? Porque si ocurre una guerra va a ser en Ucrania, y Ucrania ya vive en guerra. ¿Cómo viven esto los propios ucranianos? O sea, la pregunta del millón sería, ¿el ucraniano medio, común, va a resistir o directamente se va de Ucrania? Es una buena pregunta. Yo creo que desde el año 2014, cuando empezó la guerra en Ucrania, Ucrania lleva adelante un proceso de alejamiento de Rusia, que no solo tiene que ver con lo comercial, con lo político, incluso con lo religioso, sino que tiene que ver con el cortar todos los lazos que alguna vez existieron entre
dos países no solo cercanos en términos geográficos, sino en términos culturales, en términos históricos. Son dos países hermanos, Rusia y Ucrania, como lo pueden ser Argentina y Uruguay, o Argentina y Chile, o Argentina y Brasil, un poco más lejos. Y todos esos lazos se cortaron y además hubo una tendencia hacia el revisionismo histórico. Y ahora todo lo malo que hizo la Unión Soviética respecto a Ucrania, la represión política, la represión social, todo eso, ahora es culpa no de la Unión Soviética, no del Partido Comunista, sino de los rusos. Todo eso lleva a un alejamiento, a un quiebre en las relaciones de los dos países, que hace que los ucranianos en general vean a Rusia y a los rusos, a todos los rusos, étnicamente rusos, que no vivan en Rusia, o los rusos ciudadanos de la Federación de Rusia, como enemigos potenciales. Entonces, cuando en estos días se está hablando tanto de la posibilidad quizás de que en algún momento Rusia invada territorio ucraniano, ese discurso está enmarcado en este gran proceso de quiebre, en esta idea de enemistar a rusos y ucranianos. Entonces, considerando todo ese contexto, es lógico pensar que el ucraniano medio teme la invasión, porque además considera que Rusia ya invadió. Rusia ocupó la península de Crimea en el 2014, Rusia ocupó parte del oriente ucraniano. Eso es lo que dice el Estado ucraniano, y es lo que en general se entiende desde Ucrania. Entonces sí, hay muchos que creen que Rusia va a invadir, que Rusia quiere tomar todo el territorio ucraniano y quiere anexarlo, porque para Rusia esto es territorio de Moscú y siempre lo ha sido, y los ucranianos no tienen derecho a la independencia. Ese discurso que se propone desde el Estado ucraniano prende mucho, prende muy bien. Entonces sí, hay muchos ucranianos que han tomado las armas y que están preparados para una eventual invasión. ¿Y cómo está el porcentaje ahí dentro de Ucrania? Digo, porque yo, por ejemplo, leía acá una estadística que decían que en el 2014 un 95,5% de los habitantes de Crimea votaban a favor de volver a formar parte de lo que hoy es la Federación Rusa. ¿Cuántos ucranianos quieren volver a ser parte de la Federación Rusa? Diría que ninguno. Muy pocos. Es un porcentaje absolutamente despreciable. El apoyo a la incorporación de Ucrania a la Unión Europea está en alrededor del 60%. Bien. 60% es mucho, es amplio, pero no es un 100%. Es casi un 50-50, casi, 60-40 no es. Pero creo que más allá de que desde 2019 la Constitución ucraniana obliga a todo gobierno, al Estado ucraniano, a cualquiera que gobierne Ucrania, hay un mandato constitucional de que Ucrania debe intentar incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Pero más allá de eso, el apoyo a la incorporación de Ucrania a la Unión Europea o a la OTAN en el pueblo ucraniano no es tan amplio. Viene creciendo, desde el año 2014 viene creciendo también como parte de este proceso de quiebre de las relaciones entre Ucrania y Rusia, pero viene en aumento, y yo creo que tiene mucho que ver no solo con el alejarse de Rusia, con el imponer la idea de que Rusia es un Estado enemigo, y como es un Estado enemigo fuerte, grande, con un arsenal nuclear importantísimo, Ucrania debería incorporarse a la OTAN, porque si no, solo no puede. Más allá de eso, más allá de esa lógica, creo que otro punto fundamental sobre la posible incorporación de Ucrania en algún momento a la Unión Europea tiene que ver con que Ucrania es un país pobre. Es el país más pobre en términos relativos, en términos de PBI per cápita en Europa. Y incorporarse a la Unión Europea, muchos lo interpretan como ser Alemania, convertirse en Alemania mañana. Si somos parte de la Unión Europea, vamos a tener inversiones y vamos a tener más trabajo y vamos a tener más dinero. Y además, como ciudadanos de la Unión Europea, nos vamos a poder ir a vivir a Alemania si queremos. Pero no va a ser necesario, porque Ucrania ya va a ser muy fuerte y nuestra economía va a mejorar muchísimo. Que todos sabemos que no es así. Sí, la Unión Europea podrá tener sus inversiones, pero eso no convierte a Ucrania o a Bulgaria en la economía. No convirtió a ninguno de los últimos que se han incorporado a la Unión Europea en una de las economías centrales. De ninguna forma. Veamos, el caso de Bulgaria es muy paradigmático. Bulgaria no mejoró su economía, sí ha tenido inversiones, sí se ha acercado a Europa y demás,
pero el mayor efecto que ha tenido incorporarse a la Unión Europea en Bulgaria es que se vayan todos. Claro. Que los jóvenes que tienen algún idioma, que tienen cierta formación, se vayan. Se vayan de Bulgaria, se vayan a Alemania, por ejemplo, donde las condiciones laborales son mejores, donde se gana más. Ese ha sido el mayor efecto y es un problema demográfico terrible para Bulgaria. Lo mismo que pasa en Rumania, lo mismo que pasa en otros países, en Polonia, en otros países de Europa Oriental, donde la economía obviamente no es la misma que en Alemania, Francia, Italia. Bueno, vos lo habías anticipado un poco en la primera charla que tuvimos de este comienzo de ciclo, del segundo ciclo de Vuelta por el Universo, que preveías una fuerte escalada en conflicto, en tensiones, más en lo psicológico que en lo real, pero que finalmente no iba a haber conflicto armado o que se iba a desatar allí un conflicto físico. Si prevalece, digamos, la vía diplomática, ¿se caen las dos posturas que están en juego? Digo, Ucrania no va a ser parte de la Unión Europea. ¿Putin le pone un freno a las ambiciones nacionalistas? Insisto con lo que decía antes, nada de lo que pasa en Ucrania tiene que ver con Ucrania. Claro. Ucrania no va a decidir nada en este juego. Claro. Todo se juega entre Moscú y Washington. Si sigue la vía diplomática, vamos a seguir como hasta ahora. Vamos a continuar como hasta ahora. Ucrania, candidato a ingresar a la OTAN, candidato a ingresar a la Unión Europea, pero como Turquía. Turquía es candidato a ingresar a la Unión Europea hace décadas y nunca lo van a dejar entrar porque Turquía ha demasiados problemas. Erdogan implica demasiados problemas para la Unión Europea, nunca lo van a dejar entrar. Y creo que Ucrania se va a mantener en una situación bastante similar. Eso no significa de ninguna forma que Ucrania no se acerque cada vez más en términos políticos y en términos comerciales a Occidente. Hasta 2014, hasta el inicio de la guerra y hasta el inicio de este gran proceso de quiebre entre Rusia y Ucrania, Rusia era el principal socio comercial de Ucrania, era el país del cual más importaba y al cual más exportaba. Y obviamente con el inicio de la guerra y el quiebre de estas relaciones, esa sociedad comercial se quebró. Y a partir de entonces, Ucrania empezó a comerciar cada vez más con la Unión Europea y también con China, un actor muy importante que no hemos nombrado hasta ahora. Bien. Y me parece que ese proceso va a continuar. Ucrania se va a seguir acercando cada vez más comercial y políticamente a la Unión Europea, pero no va a ingresar ni a la Unión Europea ni a la OTAN, al menos en el corto plazo. El corto plazo quiere decir 10 años por lo menos. Bueno, perfecto. Bueno, Ignacio, como siempre, un gusto. Te mandamos un abrazo grande a la distancia. Éxitos con tu nuevo hijo bibliográfico. Ahí lo estamos viendo. Vendelo. Contanos. Bueno, si me permiten. A ver, ahí va. ¿Sí? Ahí se ven. Sí, uno de los libros que he publicado se llama Ucrania Donbass, una renovada guerra fría. Se consigue, según Melissa, se puede conseguir en Mar del Plata. Exactamente, aquí en Mar del Plata, el dato para la audiencia, lo consiguen en la librería esa que está en el shopping, para no dar chivo, y lo pueden encargar y en 15 días llega, o sea, no está en stock, pero lo encargan y llega sin gastos de envío, lo cual es muy importante. Porque... Pongan una sociedad comercial con Ignacio, digo. Bueno, te mando un abrazo grande. ¿Y hay redes para seguirte, Ignacio? Sí, por estos días estoy sobre todo en Twitter. IEUTIN, me encuentran en Twitter, pero también estoy en todas las redes sociales, así que si me googlean, aparezco. Sobre todo en estos días que estuve en todos lados. Unos días intensos. Han sido días caóticos. Bueno, estás más de moda que nunca. Te mando un abrazo grande y felicitaciones por todo el laburo que estás haciendo. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Bueno, Ignacio Utin, periodista especializado en los países de Europa del Este, en diálogo exclusivo con Vuelta por el Universo. Ya me está mandando un mensaje.